Hola y bienvenido a mi canal. El día de hoy les traigo un tutorial para construir un controlador personaje en Unity que se pueda mover en dirección a la cámara, ¿ok? Para lo cual, pues bueno, vamos a hacer uso de un código que tengo en mi sitio de GitHub. Lo tengo en el juego de plataformas en 3D y pues bueno, les voy a dejar el link en la descripción. Entonces, van a descargar el archivo, lo van a meter en Unity, dentro de Unity. Y pues bueno, vamos a empezar a construir nuestro personaje, ¿no? Entonces, del video anterior me parece que nos quedamos en que teníamos una cápsula con un collider y le habíamos puesto un cubo dentro simulando los ojos de nuestro personaje, ¿ok? Entonces seleccionamos la cápsula y vamos a agregar un componente. Vamos a ir a Physics y vamos a agregar el componente Rigid Body. ¿Ok? Vamos a dejarla más en 1. Vamos a decirle que use la gravedad. Y en Constraints vamos a marcar la casilla X y Z en Freeze Rotation. Esto porque cuando nosotros estamos haciendo un juego, de casi sea cual sea el tipo, normalmente el personaje no, aunque pueda tener animaciones donde es derribado por enemigos o por el terreno, realmente son solamente animaciones. El controlador siempre va a mantenerse de pie. Esto quiere decir que jamás la cápsula va a verse de esta manera ni de esta. Entonces solamente podemos limitar el movimiento de nuestro personaje en el eje de las Y, que es justamente este verde, para que pueda mirar en distintas direcciones, ¿no? Ok, una vez que les explique esto, vamos a agregar el siguiente componente. Vamos a ir a Scripts, Player Controller, ok. Y este componente nos tiene un campo para almacenar la cámara. Entonces vamos a arrastrar el main camera dentro de nuestro campo, ok. Voy a guardar y vamos a abrir el script para ver qué contiene, ok. Entonces, de manera rápida, pues podemos notar que tiene un transform, que no es más que una referencia a este componente, donde tiene acceso a la posición, rotación y escala, ¿no?, de nuestra cámara. Aquí tenemos un vector 3 que se llama mcam forward, el cual va a almacenar solamente la dirección de la cámara, y este vector move es el que nos va a permitir aplicar movimiento en nuestro objeto. También tenemos la velocidad de rotación, de manera que si aumentamos este valor el personaje girará más rápido en relación al eje en que nos movamos. También tenemos el campo que nos va a permitir darle una fuerza de salto. Mientras más grande sea el número, más alto llegará nuestro objeto, ¿no?, nuestro personaje. Aquí tenemos un flotante que almacena la distancia con la que vamos a estar comprobando vamos a estar comprobando que el usuario esté en el suelo, ¿ok? Vamos a tener en una variable booleana guardado el valor de que si nuestro personaje está en el suelo, está tocando el suelo como tal. También tenemos una variable de tipo rigid body y tenemos una variable flotante h y v, ¿ok? Entonces, la primera variable que vamos a usar va a ser body. La vamos a obtener del script, vamos a obtener este componente, el rigid body. Entonces, para eso simplemente voy a escribir body igual a getComponent para hacer referencia a este mismo objeto y nos va a obtener el componente de ese tipo, ¿ok? Luego vamos a pasar al update. En el update normalmente agregamos la entrada del teclado del usuario. Este método se ejecuta cada vez que transcurre un frame dentro de nuestro juego. Entonces aquí voy a utilizar la variable h para leer el eje horizontal y la variable v para leer el eje vertical. Es decir, que cuando yo presione la A y la eje presionada, voy a obtener un valor de -1 cuando estoy presionando la A, coma, y voy a obtener 1 cuando estoy presionando la D. Si estoy usando un joystick, en este caso va a haber un conjunto de valores desde -1
hasta 1. O sea, podemos tener un menos 0.5, 0.1, 0.8, etcétera, etcétera. Esto dependiendo de, bueno, el tipo de entrada que estamos agregando, ¿no? En este caso pues vamos a utilizar teclado, así que solamente nos va a dar valores de entre menos 1 y 1, ¿no? Y lo mismo para vertical. Vertical nos va a leer tanto las flechas de nuestro teclado como las teclas WASD. Entonces en este caso vamos a estar leyendo la W y la S. ¿Ok? En este caso pues vamos a estar leyendo la A y la D. ¿Ok? Luego vamos a leer si el jugador está presionando la tecla espacio para que salte. Entonces, para ello ocupamos leer si el jugador está presionando espacio, pero agregando la condición de que el jugador tiene que estar en el suelo para que se pueda llevar a cabo el salto. Esto para evitar que salte indefinidamente, ¿no? Entonces, si estas dos condiciones se cumplen, vamos a agregarle una fuerza a nuestro objeto de tipo rigid body, donde vamos a conservar la velocidad que tiene el objeto en X y la que contiene en Z. Es decir, si se está moviendo el jugador y quiere saltar, no se va a detener. Si yo pongo esto en 0, estos dos campos, el X y el Z en 0, la cápsula se va a detener y va a saltar. Y yo lo que quiero es de que mientras esté moviendo salte y va a saltar haciendo una parábola. Entonces necesito mantener necesito mantener pues en AdForce el movimiento, ¿no? del personaje. Luego también voy a mantener la velocidad en Y en caso de que esté bajando por una pendiente o subiendo. Y voy a agregarle la fuerza de salto. Y por último voy a agregar un parámetro que se llama Force Mode tipo Impulse. Como podemos leer, dice que agrega un impulso instantáneo al rigid body usando su masa, es decir, este objeto que tenemos aquí. Si yo incremento la masa, va a saltar menos, voy a necesitar más fuerza o aumentar el valor del jump force para que pueda saltar la misma altura. Entonces, pues les recomiendo que jueguen con ambos valores. Y bueno, aquí en el update estábamos leyendo la entrada del usuario. Ahora vamos a aplicar fuerzas en el método FixedUpdate. Este método tiene una diferencia con el update en que el update se ejecuta cada cuadro, pero si el juego va muy lento, no sé, 10 cuadros, 5 cuadros por segundo, que hay una escena o un momento en el que hay un rendimiento pésimo o que simplemente la computadora que estamos usando tiene muy pocos recursos, pues simplemente no va a leer en muchas ocasiones correctamente la entrada del teclado y del mouse. Ahí les recomiendo que optimicen un poquito. Y pues bueno, para el apartado de física pues también eso, o sea, tampoco podemos aplicar bien la física si tenemos muy pocos cuadros, si nos basamos en el método update. Entonces Unity nos aporta el método FixedUpdate para que nosotros hagamos cambios o bueno, apliquemos fuerzas dentro de nuestros rigid bodies. Y la ejecución de este método es constante, o sea, no depende de la cantidad de cuadros por segundo, entonces es ideal para este tipo de simulaciones. ¿Ok? Entonces aquí verificamos si la cámara está asociada al componente. Si no tenemos una cámara en nuestra escena agregada aquí a este campo, lo que va a hacer es que el jugador se va a mover simplemente en estas direcciones, que son las de los ejes del mundo. Entonces, como no queremos eso, pues agregamos una cámara, pero validamos de todas maneras que la cámara esté asociada, ¿no? Entonces, como la tenemos asociada, vamos a guardar en este vector pues la dirección, ¿no?, de nuestra cámara. Y en el movimiento vamos a multiplicar la dirección de la cámara por lo que estamos leyendo de la entrada del teclado. Si por ejemplo no estamos presionando ni W ni S, o sea el jugador está moviéndose de izquierda a derecha, pues esta variable va a ser 0 y la multiplicación con esta componente del vector va a ser simplemente 0. Entonces no va a tener ningún movimiento en esa dirección. En caso contrario, pues habrá movimiento. Entonces aquí vamos a finalmente, una vez que asignamos el vector move, vamos a enviarlo al método move, donde vamos a agregar body.velocity y aquí le vamos a agregar la velocidad en X y Z y conservando pues su velocidad en Y, ¿no? Entonces vamos a dejar simplemente la componente body.velocity.y y aquí vamos a agregarle el movimiento en X y el movimiento en Z.
que es justamente este vector, ¿no?, que le mandamos, es el que está recibiendo y estas son las variables del vector a las que estamos accediendo. Y pues bueno, aquí abajo vamos a aplicar en este if la rotación a nuestra cápsula. Entonces, si la magnitud del movimiento es mayor que 0, pues va a haber rotación. Si en caso contrario, no estamos teniendo ninguna especie de movimiento en ninguno de los ejes, por lo cual no va a haber ninguna clase de rotación. Entonces, aquí simplemente vamos a hacer uso del GameObject padre, es decir, la cápsula. Y pues vamos a agregarle una rotación de tipo esférica, interpolación esférica. Para ello vamos a utilizar el método Quaternion Slurp. Vamos a agregarla. Ok, la rotación actual. Y aquí en Quaternion Look Rotation vamos a mandarle el vector hacia el que hay movimiento para que el jugador, o sea, si yo por ejemplo estoy presionando, no sé, W, el objeto rote un poquito y avance en esa dirección. O sea, esto es lo que hace. ¿Ok? Y por último, pues bueno, vamos a aplicar el time.deltaTime multiplicado por la velocidad de rotación. Como les dije, mientras más grande sea esta velocidad, pues más rápido va a ajustarse, ¿no?, al ángulo de visión de la cámara. Y por último, pues vamos a hacer uso de este método que se llama check ground status. O sea, aquí vamos a comprobar si el usuario está pisando el suelo o está en el aire. Entonces aquí abajo vamos a validar que el usuario efectivamente está tocando suelo, ¿no? Para lo cual vamos a hacer uso de la clase RaycastHit. Ok, esto lo voy a explicar en otro video. El punto es de que, bueno, aquí vamos a tener estas líneas simplemente para que nos dibuje el vector de comprobación del suelo en el editor. Va a ser una línea amarilla. De hecho creo que... Ok, ahorita no se visualiza. Pero bueno. Aquí abajo tenemos lo que es el physics.raycast. El raycast es ahora sí que la proyección de un rayo. Este rayo lo vamos a proyectar desde la posición de nuestro objeto en dirección hacia el suelo por medio del vector 3.down, que es ahora sí que la dirección ahora sí que negativa, pues, del eje Y del mundo, para evitar que haya algún tipo de error, ¿no? Y el rayo va a tener simplemente la distancia de revisión del suelo. Ahora sí que vamos a mandarles, vamos a hacer que el largo de este rayo sea de 0.15. En pocas palabras, si por ejemplo si el Raycast toca algo durante esta dirección, cuando se lance en esta dirección, y con esta distancia, si toca algo, significa que estamos tocando el suelo. En caso contrario, pues va a dar false. Entonces esto nos va a permitir saber si el jugador está en el suelo. Y pues bueno, eso es básicamente todo. No me quiero detener más a explicar porque son demasiados los conceptos. O sea, aquí estamos haciendo multiplicaciones de vectores, estamos utilizando cuaterniones, también estamos usando raycast. Entonces esto no lo puedo cubrir en un solo video. Y bueno, ya una vez que más o menos explicamos esto, se queda el código comentado para que lo puedan revisar. Si hacemos clic en play, pues como podrán ver, pues ya nuestro objeto se mueve, ¿no? Y si yo presiono el espacio, la cápsula tendrá este movimiento, ¿no? Si yo dejo de presionar, por ejemplo, la A mientras uso el espacio, se detendrá en esa dirección. Si lo mantengo presionado, hace un movimiento parabólico, ¿no? Y hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, dejen su like, suscríbanse, compartan, me ayudaría muchísimo. Y si tienen alguna duda en específico, pues pueden dejarla en los comentarios, ¿no? Nos vemos en el próximo video.